Durante décadas, el nombre de Alejandro Fernández ha sido sinónimo de éxito, tradición y continuidad artística. Hijo del legendario Vicente Fernández, el Potrillo no solo heredó una voz privilegiada, sino también una responsabilidad simbólica: sostener el peso de una dinastía musical que marcó a generaciones enteras en México y América Latina. Sin embargo, detrás de los aplausos, los escenarios multitudinarios y las cifras millonarias, se esconde una historia mucho menos luminosa. Una historia que comienza con una mansión majestuosa, concebida como refugio, símbolo de triunfo y legado, y que hoy permanece abandonada, envuelta en silencio y misterio. Para comprender el origen de esta propiedad, es imprescindible situarnos en el momento más alto de la carrera de Alejandro Fernández. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el cantante vivía una etapa de consolidación absoluta. Había logrado algo que muy pocos artistas consiguen: trascender la sombra de un padre mítico y construir una identidad propia. Sus discos se vendían por millones, las giras agotaban localidades en cuestión de horas y su imagen comenzaba a proyectarse más allá del mariachi tradicional, acercándose al pop latino sin perder sus raíces. En ese contexto de prosperidad, éxito y expansión personal, surge la idea de la mansión, no como una simple inversión inmobiliaria, sino como un proyecto íntimo. Según fuentes cercanas al entorno del artista, la residencia debía representar 3 conceptos clave: privacidad, grandeza y permanencia. No se trataba de una casa más, sino de un espacio pensado para durar, para convertirse en un punto de referencia familiar y emocional. Ubicada en una zona privilegiada, lejos del bullicio urbano y protegida de miradas indiscretas, la propiedad fue diseñada con criterios que mezclaban lujo contemporáneo y elementos tradicionales mexicanos. Amplios jardines, estructuras imponentes, salones pensados para reuniones multitudinarias y rincones destinados al silencio y la introspección. Todo hablaba de alguien que había llegado a la cima y quería dejar constancia física de ese logro. Desde una perspectiva periodística, resulta evidente que la mansión no solo cumplía una función residencial. Era, en muchos sentidos, una extensión del propio Alejandro Fernández. Un espacio donde el artista podía escapar del personaje público y reconectar con su identidad más personal. El hijo, el padre, el hombre que cargaba con expectativas enormes. Algunos allegados han señalado que el cantante veía la propiedad como un legado para sus hijos, un lugar que simbolizara estabilidad frente a una vida marcada por constantes viajes, conciertos y exposición mediática. La casa debía ser el ancla, el punto fijo en medio de una carrera vertiginosa. La construcción, o adquisición, según versiones no oficiales, se realizó en un periodo de absoluto control financiero. Alejandro Fernández no solo gozaba de ingresos extraordinarios, sino que contaba con un equipo sólido que gestionaba su patrimonio. Nada parecía indicar que aquel proyecto pudiera terminar convertido en un enigma. Durante los primeros años, la mansión fue utilizada de forma intermitente. Reuniones familiares, celebraciones privadas y estancias de descanso marcaron su etapa inicial. No era una vivienda cotidiana, sino un refugio ocasional. Esa característica que en su momento parecía lógica, sería más tarde uno de los elementos que alimentarían el misterio de su abandono. Desde el punto de vista investigativo, resulta clave identificar cuándo la relación entre el artista y la mansión comienzan a enfriarse. Aunque no existen comunicados oficiales, varias fuentes coinciden en que, conforme avanzaban los años, Alejandro Fernández pasaba cada vez menos tiempo allí. Las razones nunca fueron explicadas públicamente. Algunos apuntan a cambios personales profundos, rupturas sentimentales, presiones familiares y una vida emocional marcada por contrastes extremos. Otros señalan que el peso del apellido Fernández, lejos de aliviarse con el éxito, se hacía cada vez más complejo de sostener. En ese contexto, la mansión, pensada como refugio,
pudo haberse convertido en un recordatorio silencioso de responsabilidades y expectativas. En el periodismo de celebridades, las propiedades suelen hablar tanto como las declaraciones. Y en este caso, la mansión parece reflejar una paradoja constante en la vida de Alejandro Fernández. El contraste entre la imagen pública de fortaleza y el mundo privado de introspección. Mientras el cantante llenaba estadios y mantenía una presencia firme ante los medios, su vínculo con aquel espacio físico se debilitaba. La casa seguía allí, intacta, lujosa, imponente, pero cada vez más vacía. Una metáfora poderosa de cómo el éxito no siempre garantiza estabilidad emocional. Con el paso del tiempo, vecinos y personas relacionadas con el mantenimiento de la propiedad comenzaron a notar algo extraño. La mansión permanecía cerrada durante largos periodos. Las luces apagadas, los jardines descuidados, la ausencia de movimiento. No había explicaciones oficiales, pero el rumor empezaba a tomar forma. ¿Por qué un artista en pleno éxito dejaría abandonado un proyecto tan ambicioso? ¿Se trataba de una simple decisión práctica o de algo mucho más profundo? La historia de la mansión no es solo la historia de una casa vacía, sino el inicio de un relato donde el éxito, la herencia y el silencio se entrelazan de forma inquietante. Durante años, la mansión fue un lugar del que casi no se hablaba públicamente, pero del que muchos parecían saber demasiado en privado. En el mundo del espectáculo, las casas de los artistas no son simples espacios físicos. Son escenarios paralelos donde se construyen relatos, se sellan alianzas, se cometen excesos y en ocasiones se quiebran vidas. La residencia de Alejandro Fernández no fue la excepción. Según testimonios recogidos por periodistas especializados y fuentes del entorno del cantante, la mansión comenzó a adquirir una doble identidad. Por un lado, seguía siendo un refugio privado, protegido del ojo público. Por otro, se transformó progresivamente en un espacio de reuniones exclusivas, encuentros nocturnos y celebraciones lejos de cámaras y micrófonos. No se trataba de fiestas comunes, eran eventos cuidadosamente seleccionados, con invitados del mundo de la música, empresarios, modelos, figuras del entretenimiento y amistades personales. El acceso era restringido, casi ritual. Quienes entraban sabían que lo que ocurría allí no debía salir de esos muros. Desde una mirada periodística, este tipo de espacios suelen cumplir una función clara: permitir que el personaje público se libere de su rol. Sin embargo, esa libertad a menudo tiene un costo. La mansión estaba equipada para el exceso: salones amplios, barras privadas, áreas de descanso que parecían diseñadas para no dormir, sistemas de sonido de alto nivel y zonas exteriores pensadas para prolongar las noches hasta el amanecer. Todo hablaba de abundancia y control económico absoluto. Paradójicamente, ese lujo extremo convivía con una atmósfera de aislamiento. No era una casa familiar en el sentido tradicional. Era una fortaleza emocional, un lugar donde el tiempo parecía suspenderse. Algunos ex colaboradores han descrito la residencia como demasiado grande para sentirse acompañado. Una frase que resume una sensación recurrente entre quienes la conocieron por dentro. En esos años, Alejandro Fernández vivía una presión constante: mantener una carrera internacional, responder a expectativas heredadas, proteger su vida privada y sostener una imagen pública impecable. No era tarea sencilla. La mansión funcionaba como válvula de escape, pero también como amplificador de conflictos internos. Diversas fuentes coinciden en que el cantante atravesaba periodos de gran intensidad emocional, momentos de euforia seguidos por largas fases de introspección. La casa, lejos de equilibrar ese vaivén, parecía absorberlo. En el periodismo de investigación sobre celebridades, este patrón se repite con frecuencia. Espacios creados para brindar paz terminan convertidos en escenarios de soledad profunda. Como ocurre siempre que hay silencio oficial, los rumores comenzaron a circular. Se habló de excesos, de conflictos personales, de noches interminables que dejaban secuelas.
Nada de esto fue confirmado públicamente, y es importante subrayarlo desde una ética periodística responsable. Sin embargo, el volumen de versiones, procedentes de distintas fuentes y en distintos momentos, sugiere que algo cambió de manera irreversible en la relación entre el artista y la mansión. Algunos allegados sostienen que el cantante empezó a asociar la casa con una etapa que deseaba dejar atrás. Otros apuntan a episodios personales que habrían marcado emocionalmente el lugar. Lo cierto es que, a partir de cierto punto, la residencia dejó de ser un refugio y pasó a convertirse en un peso. Uno de los aspectos más inquietantes de este periodo es que, incluso cuando la mansión estaba en uso, ya se percibía una sensación de vacío. Grandes espacios sin vida cotidiana, habitaciones cerradas, zonas sin mantenimiento regular. Desde el punto de vista simbólico, la casa parecía adelantarse a su destino. Como si el abandono no fuera una decisión repentina, sino un proceso lento, casi inevitable. Vecinos de la zona recuerdan luces encendidas durante noches enteras, y luego, semanas completas de silencio absoluto. Esa intermitencia alimentó aún más el aura de misterio. Hacia el final de esta etapa, la mansión comenzó a quedar deshabitada durante lapsos cada vez más prolongados. El personal se redujo. Las visitas se hicieron esporádicas. El lujo empezó a deteriorarse sin testigos. Para muchos observadores, ese fue el verdadero punto de quiebre. No hubo anuncios, no hubo explicaciones, no hubo comunicados, solo una ausencia progresiva. La casa, que había sido pensada como símbolo de éxito y legado, comenzaba a transformarse en un recordatorio incómodo de una etapa marcada por excesos, presión emocional y silencios no resueltos. ¿Fue la mansión testigo de una crisis personal profunda? ¿O simplemente se convirtió en una víctima colateral de una vida demasiado intensa para sostener raíces? El abandono de una propiedad de lujo rara vez es un hecho aislado, menos aún cuando pertenece a una figura pública de primer nivel. En el caso de la mansión de Alejandro Fernández, el silencio fue tan prolongado y absoluto, que terminó convirtiéndose en la pieza central del misterio. No hubo anuncios, no hubo declaraciones claras, no hubo comunicados tranquilizadores, solo una casa cerrada y demasiadas preguntas. Determinar la fecha precisa del abandono no es sencillo. No existe un registro oficial ni una declaración pública que marque un antes y un después. Sin embargo, múltiples fuentes coinciden en que, a partir de cierto año, la mansión dejó de ser utilizada incluso de forma esporádica. El personal fue reducido al mínimo indispensable. Los sistemas de mantenimiento dejaron de operar con regularidad. Las visitas, si existieron, fueron breves y funcionales, sin intención de permanencia. Desde el punto de vista periodístico, estos indicios son claros. La propiedad había sido descartada emocionalmente antes de ser abandonada físicamente. Oficialmente, Alejandro Fernández nunca habló del tema. No negó el abandono, pero tampoco lo explicó. En entrevistas, el cantante continuó proyectando una imagen de estabilidad, profesionalismo y control. La mansión simplemente dejó de existir en el discurso público. Este tipo de silencios no son casuales. En el mundo de las celebridades, callar suele ser una estrategia. Hablar de una propiedad abandonada podría haber abierto la puerta a interpretaciones incómodas, fracasos personales, decisiones cerradas, conflictos internos. El silencio, en cambio, protege la narrativa del éxito continuo. Pero ese mismo silencio fue el que alimentó las teorías. Una de las primeras versiones que circularon fue la económica. Se habló de costos de mantenimiento excesivos, de inversiones fallidas o de una reestructuración patrimonial. Sin embargo, esta hipótesis pierde fuerza al analizar la trayectoria financiera del artista. Alejandro Fernández continuó llenando escenarios, firmando contratos millonarios y manteniendo un alto nivel de vida. No hubo señales visibles de una crisis económica que obligara a abandonar una propiedad de ese calibre. Desde una perspectiva analítica, esta teoría parece más un intento de racionalizar el abandono que una explicación sólida.
Otra línea de investigación apunta a factores personales y familiares. La mansión, concebida como símbolo de legado, pudo haber quedado asociada a tensiones internas, rupturas sentimentales o episodios emocionalmente dolorosos. Fuentes cercanas al entorno del cantante han sugerido que la casa terminó representando una etapa que Alejandro Fernández necesitaba cerrar. No por razones prácticas, sino emocionales. Permanecer allí implicaba enfrentarse a recuerdos, expectativas y decisiones que ya no encajaban con su presente. En periodismo de profundidad, este tipo de abandono suele interpretarse como un acto de autoprotección. Alejarse de un espacio que ya no ofrece refugio, sino conflicto. También se especuló sobre posibles conflictos legales. Disputas de propiedad, problemas con permisos o situaciones administrativas complejas. Sin embargo, nunca surgieron documentos públicos ni procesos judiciales que respaldaran estas versiones. La ausencia total de pruebas sugiere que, si existieron dificultades de este tipo, no fueron determinantes. La mansión no quedó abandonada por obligación, sino por decisión. Entre investigadores y periodistas especializados, esta es la hipótesis que más consenso genera. La idea de que la mansión fue víctima de un desgaste emocional progresivo, que dejó de ser un hogar y se convirtió en un recordatorio constante de presiones, excesos y una vida vivida al límite. Alejandro Fernández ha hablado en otras ocasiones, de forma general, sobre la dificultad de sostener una carrera bajo el peso de un apellido histórico. Aunque nunca vinculó esas reflexiones con la mansión, el paralelismo resulta evidente. Desde esta óptica, el abandono no es un fracaso, sino una renuncia consciente. Un corte necesario para seguir adelante. La decisión de no vender, no reformar ni reutilizar la propiedad es, en sí misma, un mensaje. La mansión permanece allí, cerrada, como un capítulo congelado en el tiempo, ni rescatada ni destruida. En términos simbólicos, esto refuerza la idea de una herida no cerrada del todo, un lugar al que no se vuelve, pero que tampoco se elimina. A día de hoy, ninguna versión puede considerarse definitiva. El abandono de la mansión de Alejandro Fernández sigue siendo una suma de fragmentos, silencios, indicios, testimonios indirectos y análisis periodísticos. Lo que sí resulta claro es que no se trató de una decisión banal. Detrás de ese portón cerrado hay algo más que una casa vacía. Hay una historia personal que nunca fue contada. Con el paso de los años, toda ausencia prolongada se convierte en relato. Y toda casa abandonada, especialmente cuando pertenece a una celebridad, termina transformándose en algo más que un inmueble. Se vuelve un símbolo. Hoy, la mansión de Alejandro Fernández ya no es solo una propiedad cerrada. Es un espacio cargado de interpretaciones, rumores y una narrativa propia que crece en la sombra del silencio oficial. Quienes han podido observar la propiedad, desde el exterior o a través de testimonios indirectos, coinciden en una descripción inquietante. El lujo permanece, pero está inmóvil. La estructura sigue en pie, sólida, imponente, como si esperara un regreso que nunca llega. Sin embargo, los signos del abandono son evidentes. Jardines descuidados, vegetación que avanza sin control, muros que comienzan a mostrar el desgaste del tiempo. Las ventanas cerradas, los accesos vigilados de forma intermitente y la ausencia total de actividad cotidiana refuerzan la sensación de un lugar suspendido en el pasado. Desde una mirada periodística, resulta significativo que la mansión no haya sido vendida ni reconvertida. En el mercado inmobiliario de lujo, este tipo de propiedades suelen cambiar de manos con rapidez. Aquí no ocurrió. En la era digital, ningún espacio abandonado permanece realmente oculto. A lo largo de los años, han circulado imágenes, relatos y supuestos testimonios de personas que aseguran haber visto el interior o haber tenido acceso indirecto a información sobre el estado de la casa. Sin confirmar ni desmentir estas versiones, lo cierto es que todas coinciden en una misma atmósfera. Habitaciones intactas pero cubiertas de polvo, muebles de alto valor sin uso,
objetos personales que parecen haber sido dejados atrás de manera abrupta. Estas narraciones, aunque no oficiales, han contribuido a construir una leyenda moderna alrededor de la mansión. Una casa que no fue vaciada del todo, como si su dueño hubiera salido sin intención de volver, pero sin cerrar completamente la puerta. Los vecinos de la zona se han convertido, involuntariamente, en guardianes del misterio. Algunos recuerdan el contraste entre el pasado y el presente. Épocas de movimiento, seguridad constante, vehículos entrando y saliendo, frente a la quietud absoluta actual. Otros hablan de una vigilancia mínima, casi simbólica, lo justo para evitar intrusiones, pero insuficiente para devolverle vida al lugar. La mansión no está abandonada en el sentido legal, pero sí en el emocional. Desde el punto de vista del análisis social, este tipo de abandono parcial refuerza la idea de una decisión consciente. Mantener la propiedad, pero no habitarla. Conservarla, pero no vivirla. Toda casa vacía termina generando relatos. Se habla de ecos del pasado, de noches interminables, de una energía pesada que rodea el lugar. Aunque estas interpretaciones pertenecen más al imaginario colectivo que a los hechos comprobables, no deben subestimarse. En el periodismo cultural, los mitos cumplen una función: llenar los vacíos informativos. Ante la falta de una versión oficial, la mansión se convierte en un lienzo donde se proyectan miedos, fascinaciones y juicios sobre la vida de una celebridad. La casa deja de ser una casa, se transforma en metáfora. Analizada en profundidad, la propiedad representa una de las paradojas más duras del éxito: la capacidad económica para construir cualquier cosa, frente a la imposibilidad emocional de habitarla. La mansión de Alejandro Fernández es hoy un símbolo de esa contradicción: grande, hermosa, costosa y vacía, como si recordara que la fama puede levantar muros imponentes, pero no siempre logra llenarlos de sentido. Curiosamente, el abandono no ha dañado de forma directa la imagen del cantante. Al contrario, ha añadido una capa de misterio que convive con su figura pública. Alejandro Fernández sigue siendo percibido como un artista sólido, respetado, exitoso. Sin embargo, para quienes observan con atención, la mansión introduce una grieta narrativa. Una pregunta incómoda: ¿qué precio personal tuvo ese éxito? Hoy, la mansión parece existir fuera del tiempo. No forma parte del presente del artista, pero tampoco ha sido relegada al pasado. Está ahí, inmóvil, como un capítulo inconcluso. Y quizás esa sea su función final: no ofrecer respuestas, sino mantener viva la pregunta. Toda investigación periodística, incluso la más exhaustiva, llega a un punto donde los hechos se agotan y comienza el territorio del significado. En el caso de la mansión abandonada de Alejandro Fernández, ese punto se alcanza aquí, no porque ya no haya datos que rastrear, sino porque el núcleo del misterio no reside en documentos, fechas o cifras, sino en una decisión profundamente humana: callar y no volver. A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha demostrado una habilidad notable para controlar su narrativa pública. Ha hablado de música, de herencia, de su padre, de su amor por el escenario. Pero nunca de la mansión. Nunca una explicación. Nunca una frase aclaratoria. Nunca una negación. Desde el punto de vista periodístico, esta omisión no puede interpretarse como descuido. Es una elección. En un mundo donde las celebridades monetizan cada aspecto de su vida privada, decidir no hablar de algo es, en sí mismo, una forma de declaración. La mansión quedó fuera del relato oficial porque quizá no encajaba en la imagen que el artista necesitaba, o podía, sostener. No volver como acto simbólico, no vender la propiedad, no habitarla, no reconvertirla, no destruirla. Estas 4 negaciones construyen un gesto poderoso: el de dejar algo atrás sin borrarlo. En psicología narrativa, este tipo de comportamiento suele asociarse a capítulos vitales que no se niegan, pero tampoco se desean revivir.
La mansión permanece como un archivo cerrado. Existe, pero no se consulta. Desde esta perspectiva, el abandono deja de ser un fracaso y se convierte en una frontera, un límite entre quien Alejandro Fernández fue y quien decidió seguir siendo. Paradójicamente, una casa pensada como legado terminó convertida en un espacio sin herederos simbólicos. No es un lugar de reunión familiar, ni un emblema que se muestre con orgullo, ni una propiedad que represente continuidad. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el legado material no coincide con el legado emocional? En el caso de Alejandro Fernández, su herencia verdadera parece estar en la música, no en los muros. En las canciones que perduran, no en la arquitectura que se vacía. El periodismo de celebridades ha documentado numerosos casos similares. Artistas que abandonan mansiones, islas privadas, ranchos o residencias emblemáticas. En todos ellos se repite un patrón. El espacio termina asociado a una etapa de presión extrema, exceso o pérdida de sentido. Lo que distingue este caso es la ausencia total de relato posterior. No hubo entrevistas catárticas, ni libros, ni confesiones tardías. Solo continuidad profesional y silencio personal. Esa combinación refuerza la idea de que la mansión no es una herida abierta, sino una cicatriz. Hoy, la mansión ya no pertenece al ámbito de lo privado, tampoco al de lo público. Pertenece al territorio de lo simbólico. Es una pregunta materializada en concreto y hierro. ¿Qué se abandona cuando se abandona una casa así? ¿Un sueño? ¿Una versión de uno mismo? ¿Una carga imposible de sostener? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta oficial, y probablemente nunca la tendrá. Desde una mirada periodística honesta, este es el único cierre posible. Aceptar que no todo misterio debe resolverse, que algunas historias existen para mostrar los límites del éxito y las grietas de la fama. La mansión de Alejandro Fernández no es una historia de ruina económica ni de escándalo oculto. Es una historia de renuncia silenciosa, de alguien que lo tuvo todo y decidió no habitar una parte de ello. Queda una casa cerrada, queda una carrera brillante, queda un silencio intacto y queda para el periodismo una lección esencial. A veces, lo más revelador no es lo que una celebridad cuenta, sino aquello sobre lo que elige no hablar.